Él es ex ministro de Energía, Minas y Petróleo. Qué gusto saludarlo, ingeniero. Buenos días, bienvenido a WQ Noticias en WQ Radio. El Ecuador entero lo está escuchando. España y Sí, Portugal, buenos días, mi querido ingeniero, sufrieron, buenos días, me qué complace gusto, mucho saludarle y gracias, también saludar a su distinguida audiencia. qué amable, qué amable. Quería comentar con usted algunos tópicos y vamos a comenzar por lo primero. Recientemente, hace unas pocas semanas, óigame lo que nadie se esperaba, porque uno aquí ha estado acostumbrado a los apagones, pero uno no se imagina nunca que en el primer mundo van a haber apagones, lo que pasó en España y Portugal, que paralizó incluso importantes servicios allá en Europa. Y entonces allí surge la pregunta, ¿qué pasó allá? Porque lo mejor uno piensa acá en los países del tercer mundo, bueno, pueden suceder esas cosas y pasan con mucha frecuencia, pero ¿y allá qué pasó? ¿Que es que hay algún problema mundial en lo que concierne al tema de la electrificación? ¿Qué pasa con la electricidad en el mundo? Comienzo con esa pregunta, estimado ingeniero Ortiz. Muy bien, con mucho gusto atiendo su pregunta. El planeta está metido, está inmerso dentro de una masiva electrificación. Esto quiere decir que todo el planeta en algún momento quedará en el futuro totalmente conectado eléctricamente. Esto quiere decir que tiene que utilizar todas las fuentes de energía disponibles. No necesariamente hay que marginar a una u otra por toda esta temática de las emisiones de gases de efecto invernadero que ha estado manejando el cambio climático de Naciones Unidas. Esto se acaba de notar que no se va a cumplir. O sea, el 2030 no se van a cumplir por parte de ningún país. Los más cercanos, inclusive, es Ecuador, uno de ellos, el que puede cumplir con esa meta perfectamente, porque tiene una matriz energética dominante de energía hidroeléctrica y es la energía más limpia. Ahí no hay absolutamente emisiones de ninguna naturaleza, peor de CO2. Entonces, en este contexto de una masificación eléctrica, definitivamente es un proceso bastante largo y bastante costoso. Se ha notado por parte de los países industrializados en particular que lideran esta campaña de masificación eléctrica, se ha notado que el sistema de transmisión no es el adecuado en este momento. Es decir, ahí hay que hacer unas inversiones gigantescas. En Estados Unidos se habla de trillones de dólares el adaptar todo el sistema de redes de transmisión eléctrica, porque estas tecnológicamente provienen de otra etapa de la historia anterior. Para esta nueva se necesita un sistema diferente de transmisión, que es lo que han estado probando, y que evidentemente quiere decir que esas inversiones las tiene que realizar el país para poder ir a esa masificación eléctrica. De otra manera, por ejemplo, en el tema del transporte terrestre, todos los vehículos eléctricos tienen que tener las mismas facilidades que tiene el vehículo a gasolina o combustibles de energía de origen fósil. Es decir, puede cargar en cualquier parte del planeta gasolina, en cualquier parte del planeta puede cargar diésel, y asimismo los aviones jet fuel y los barcos fuel oil o cualquier otro combustible de origen fósil. Esto no existe todavía. Qué Entonces, interesante. el planeta no estaba preparado para este proceso que se estaba dando y que es el que más se impulsa en la Unión Europea. Ahí es donde se está impulsando. Y se ha encontrado una serie de deficiencias en el sistema. Por ejemplo, de aquellas partes de las redes que están conectadas con residencias que generan electricidad fotovoltaica. Estas tenían que tener inversores y no tienen inversores, están conectados directamente al sistema para poder estar conectados al sistema de transmisión
completo de la región o del país o de todo el continente europeo. Todos estos sistemas parece que estaban en proceso o no se habían saltado esos pasos. No hay cómo saltarse aquí ningún paso. Y ahora se determina que hay que precisamente promover dentro del consumo residencial. Todo consumidor residencial tiene que tener su inversor, que es el que permite cambiar la electricidad de electricidad continua Bien. a electricidad alterna, que es la que nosotros usamos aquí y en todas partes del mundo. Me queda muy Este claro. es un ejemplo. Me Este queda es muy un claro, ejemplo. René. Sí, si me permite, me queda muy claro y qué bueno porque entonces eso nos hace sacar de la mente todo aquello que se rumoraba y que se creía. Algunos decían, ¿será que hubo un ciberataque? ¿Será que ha habido un atentado terrorista? ¿Qué será lo que pasó? Pero ya nos queda claro lo que ha ocurrido. Estamos en ese proceso de transición en el mundo. Ahora, de vuelta al Ecuador, donde indiscutiblemente todo incide. En el 2024, como todos lo vivimos, hubo una crisis energética sin precedentes. ¿Qué es lo que se depara para este 2025? Sabemos que en septiembre viene la época de un severo estiaje. ¿Estamos preparados para hacer frente o vamos a tener que sucumbir frente a los apagones tan temibles y terroríficos? Bien, perfecta la pregunta. Para este próximo estiaje, porque este se repite año tras año, tiene las mismas características en condiciones normales, quiere decir que hay menos lluvias, que hay menos caudal y por supuesto hay menos generación hidroeléctrica. Es decir, todos los envases empiezan a ser utilizados de una manera diferente que cuando hay abundancia de electricidad y abundancia de aguas lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, creemos que en este momento estamos mejor preparados desde el punto de vista del estiaje, de cómo suplir la falta de electricidad de las plantas de generación hidroeléctrica en condiciones de estiaje. La condición de estiaje del 2024 fue severa, como este invierno que está pasando en este momento, que es bastante severo. Ya debía terminar las lluvias y todo esto, ya debíamos estar en primavera y caminando al verano, que es el estiaje, o sea, la falta de lluvia. Y sin embargo sigue lloviendo. Por ejemplo, en la sierra y en la Amazonía, pues está lleno de nubes. Este invierno ha sido también severo, distinto al invierno del año del 2004. Entonces, esperemos, en primer lugar, que el estiaje de este año 2025, que comienza en septiembre, sea un estiaje normal. Es decir, que simplemente haya menos, nada más, menos. No que no haya agua y que no haya lluvias y que los embalses estén trabajando en condiciones de muy alto riesgo. No, no, no. Normalito, como ha sucedido en otras ocasiones. Así está planificado. ¿Y esa planificación a dónde le lleva? A esto, a que si es que no se puede alcanzar de toda la cuenca del río Paute, que son en seguidillo 3 plantas generadoras de electricidad hídrica, si no se puede alcanzar el 100% de esa generación de electrones, entonces hay que ver cómo se sustituye y está calculado. Está calculado para que sea reemplazado, ¿no? Como decimos vulgarmente, pues alguien más viene a arreglar este asunto y es la energía térmica. Las energías térmicas generalmente se abastecen con combustibles de origen fósil como diésel y fuel oil. Y también en el caso de Ecuador, desde el año 2024 ya están contratadas estas plantas de generación en barcazas, estas que se acoderan directamente en el puerto y se conectan a la red de Guayaquil, por ejemplo. Entonces, esto ya está preparado. Hay que entender que si es que no hay la severidad que se produjo en el 2024, vamos a salir perfectamente con el año 2025 y parte del 2026, con lo que existe de un estiaje normal para las hidroeléctricas y lo que existe
de una generación térmica en base a combustibles fósiles como el diésel y el fuel oil. Ingeniero Ortiz, ingeniero Ortiz, me queda claro, perfecto, meridiano, transparente, claro lo que me indica. ¿Cuál es al momento el déficit que tenemos de energía? ¿En cuánto ha crecido la demanda en relación a la generación de energía en el Ecuador? ¿Y cuáles cree usted, más allá de estas medidas de barcazas, de energía térmica, que eran necesarias indiscutiblemente, pero cuáles serían, de manera concreta, porque tengo otros dos temas importantes que tratar, las soluciones, si se quiere, definitivas o las que mejor se acoplen a la realidad del Ecuador? Bien, yo voy a tocar un tema que está directamente relacionado con el órgano regulador que es estatal. La burocracia tiene que ser más eficiente. Como está, es una burocracia que conspira al desarrollo normal del sector eléctrico. Es decir, si sabemos que hay que tramitar un permiso ambiental en el Ministerio del Ambiente, no puede tomar 2 años. No puede tomar 1 año, no, esto es una locura. Simplemente esos trámites deberían tomar no más de 2, 3 semanas. ¿Y por qué? Porque las empresas ya están preparadas para ese tipo de actividad. Lo que hace el regulador es verificar que se cumplen las normas. Entonces, yo pienso que aquí hay una gestión por parte del gobierno del presidente Noboa, esta nueva administración del presidente Noboa, que es a atacar directamente a esta pesadez de la burocracia, que por supuesto también podría ser calificada como negligencia. No, pero en general nosotros en el sector privado siempre estamos reclamando que no es posible que se demoren tanto en las aprobaciones de los permisos, de las licencias ambientales. Lo mismo ocurre en cuanto a los otros reglamentos del sector eléctrico, que igualmente toman demasiado tiempo. Ahí tiene, por ejemplo, para ilustrar a su distinguida audiencia, los programas fotovoltaicos del Aromo. Ahí está varado. Recién se acaba de firmar. Yo adjudiqué en el 2020 y en el 2020. Y recién acaba de firmarse el contrato. Y el estorbo era el fideicomiso. El fideicomiso era para garantizar el pago, porque tenemos una mala historia de las empresas estatales que no saben pagar por los servicios que reciben. Entonces, cuando existía la compañía privada de Estados Unidos generando la electricidad en Machala Power, como se conocía anteriormente, simplemente pagaron el primer año, pagaron el segundo año la electricidad que consumían de esta planta y desde el cuarto año empezaron a fallar, ya no pagaban, se fueron acumulando las deudas. Esto fue una mala señal y por esa razón las empresas privadas que fueron adjudicadas estos proyectos, el eólico en los Villonacos en Loja y el fotovoltaico en Esmeraldas, ellos lo que han decidido es pedir que se garantice el pago a través de un fideicomiso. Entonces el fideicomiso es un fondo, porque usted y yo ya pagamos la electricidad, entonces tiene que ir, esa electricidad que nosotros ya hemos pagado, no tiene que ir al Tesoro Nacional, tiene que ir a este fondo para que garantice el pago de los electrones que generan el fotovoltaico del Aromo y el wind power de los Villonacos en Loja. Y seguir promoviendo lo que quedó pendiente, que es todo un programa de instalaciones de generación fotovoltaica. Está muy encaminado, digamos, desde el punto de vista legal. Ahora tiene que el gobierno nacional esperar la respuesta del sector privado. La respuesta del sector privado yo la he visto, pero está en los niveles de 2 megas, 1 mega, 2 megas, es una instalación bastante particularizada para autogeneración, es decir, esa no la van necesariamente a vender al sistema nacional interconectado, como ocurriría cuando termine la construcción de la planta del Aromo, la fotovoltaica, o cuando terminen las instalaciones de wind power eólicas en los Villonacos de Loja. Esto es una muestra de que el sector privado sí puede responder, y ahora con mayor razón, cuando este gobierno le está prometiendo
al sector privado, que juega un papel importantísimo en el desarrollo del sector eléctrico, totalmente distinto del actual, distinto del hidroelectricidad y distinto de las energías fósiles que se utilizan en generación eléctrica. Este es con energías renovables, como se las conoce, fotovoltaica y eólica. Ahí la promoción claro. Ya está definida. Bien. Esa promoción, los proyectos también están definidos. Ahora viene la respuesta por parte del sector privado. Pero ellos también son sector privado. Entonces van a ver cómo el gobierno se desempeña frente al aromo y a los billonacos. ¿Para qué? Para ver si el fideicomiso funciona. Eso es lo importante. Me parece muy bien lo que usted señala, y lo uno va cotejado con lo otro. Usted hablaba de la importancia de que los funcionarios públicos, ahora que empezamos un nuevo periodo, puedan dar celeridad a todos los procesos, para que poder obtener una licencia, un permiso ambiental no dure 2 años o más y no duerma el sueño eterno, y para que esa secretaría que debe trabajar por la consecución de las alianzas estratégicas público-privadas funcionen también. A propósito de esto que usted acaba de señalar, va a ser vital. El día de ayer, un exdirector del CEMPLADE, que tiene acceso a esa información, señalaba que en esa secretaría, por ejemplo, no se había logrado cumplir la ejecución del presupuesto. Y es importante porque si siempre hablamos de la necesidad de apuntalar y de apuntar al fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre lo público y lo privado, yo creo que debemos empezar con pie derecho y que cada uno de estos proyectos que son tan importantes para la generación de energía finalmente puedan cristalizarse. Otro tema, estimado ingeniero Ortiz. Pero permítame comentar. Sí, ¿cómo no? Sobre este preámbulo que acaba de presentar. Sí. Aquí hay que tomar las palabras del presidente de la República en su discurso inaugural. Sí. Claramente está dirigiéndose a todas estatales eléctricas, estatales de generación, la estatal Petroecuador, etcétera, todas estatales. Dice, vamos a atacar el problema de la burocracia y de la ausencia o el retraso tecnológico de las compañías estatales. Claro, es que como comenzamos este análisis con el problema del apagón de Europa y particularmente en España, ahí hay un problema tecnológico. Y no se diga si nosotros no tenemos un problema tecnológico. El presidente debe haber sido muy bien informado cuando en su primera gestión, en la candidatura, ya hablaba de transmisión, ya hablaba de los problemas de transmisión. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, las estatales eléctricas de generación de electricidad, las estatales petroleras, las gasíferas, están en capacidad de adaptarse al nuevo sistema de generación de energía y no están. No hay la plata. Entonces tiene que hacerse con participación privada. Perdón. Sí. Tiene que hacerse con participación privada. Claro, claro, me queda muy claro. Oiga, y a propósito de eso, más allá de que con lo que acaba de decirme ya ha respondido en buena parte la siguiente pregunta que le iba a hacer, estimado ingeniero Ortiz, y esta tiene que ver con el tema de la reducción de la productividad de petróleo. Además, el precio no es el mejor, menos de $70 el barril. Los precios en los mercados internacionales están a la baja y aquí en Ecuador tenemos serios problemas de productividad. Esta sigue caída. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serán los retos y los desafíos más allá de los señalamientos que con muy buen criterio hace, refiriéndose a las expresiones del presidente Daniel Noboa, de que esa burocracia se ponga a trabajar y no esté obstaculizando, sobre todo en mandos medios, aquello que tienen que hacer y permitir para que el país avance, y que usted lo sufrió cuando estuvo al frente del Ministerio de Energía, Minas y Petróleo, porque lo he escuchado decirlo en innumerables ocasiones, que allí hay muchos que en lugar de viabilizar, obstaculizan, obstruyen y ponen tropiezos y trabas. ¿Qué hacemos para poder incrementar la productividad petrolera en el Ecuador? ¿De qué depende? Okay. Desde el punto de vista humano, del talento humano, del personal, ahí hay que exigir simplemente una labor más eficiente.
pero desde el punto de vista tecnológico no hay forma, no hay la plata. O sea, las empresas estatales que acabamos de señalar entre usted y yo no tienen la plata para acometer en todos los proyectos que están en lista, ya están en la lista de los proyectos. Estos tienen que hacerse con la empresa privada. Oiga, Estos, ingeniero, ¿quiénes los perdóneme. llevan adelante? Sí, pues, El la mismo misma Estado, el empresa, el mismo mismo gobierno los lleva Estado. adelante. Entonces, el Ok, propio gobierno tiene que ser más eficiente en impulsar con mayor rapidez la generación ingeniero. fotovoltaica, la generación eólica Bien, y, por supuesto, el aumento de la producción petrolera para poder compensar la caída del precio, aun cuando debo hacer una aclaración. sí, En la caída del precio también se beneficia el Ecuador. ya. ¿Por qué? Porque el Ecuador es importador de los derivados. Y ya hemos visto, por ejemplo, en la gasolina super, porque la gasolina super es comprada directamente en el mercado y trasladada al consumidor. Y entonces estábamos pagando, recordará usted, por ejemplo, hasta el año pasado, estábamos pagando alrededor de 4.15, 4.10, $4 por galón. Hoy día ya estamos pagando 3.49, 3.50 y yo he visto en los surtidores de las gasolineras estos precios de la gasolina premium. Esta es la forma como funciona el mercado. Sube o baja. Bajó los precios de los crudos, que le afecta al Ecuador como exportador de crudo, pero también bajaron los precios de los combustibles, que es el Ecuador un gran comprador de combustibles, porque compra mucha nafta y compra diesel premium del mercado internacional. Y entonces aquí hay un beneficio desde el punto de vista de ahorro. Ahorro. Ahora bien, ¿cómo podemos acometer un aumento de la producción petrolera? Simplemente hay que entrar a manejar todo este esquema nuevo de exploración y producción en el suroriente. El suroriente de Ecuador está lleno de petróleo. Ahí se dejó haciendo dentro de mi administración una definición de 5 bloques que son los que verdaderamente deberían ser desarrollados a futuro con participación exclusivamente privada. ¿Por qué? Esto está en la frontera con Perú. Y entonces no necesariamente hay que construir desde ahí, de estos bloques en el suroriente, en el extremo suroriental, no hay que construir un pipeline que vaya nuevamente al lago Agrio, no, cruzando prácticamente toda la Amazonía. No, 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 no. También hay alternativas vía Perú. ¿Cómo se ha utilizado? Y entonces se han tenido conversaciones con las autoridades peruanas para poder pasar del petróleo del suroriente vía Perú hacia el norte y conectarse a nivel de Tiputini, en el norte de Ecuador, a ese nivel conectarse otra vez al sistema. Y no hacemos una inversión directamente sobre territorio Ingeniero, eh, amazónico. Entonces, ingeniero, ahí hay un ingeniero. ejemplo. Perfecto, Luego, me queda claro ese ejemplo. La cuenca del Progreso en Guayaquil y Sí, toda esta zona de la costa, tampoco se ha hecho nada. Está listo toda la información para poder hacer exploración y producción. No hemos hecho exploración, no hemos hecho tiempos de exploración. No se ha dado el paso para hacer exploración porque Petroecuador no lo puede hacer, porque Petroecuador no tiene el dinero. Y nos falta un poco más, nos falta la parte costa afuera. Y aquí está en el proyecto, este proyecto que fue lanzado dentro de la primera parte de la administración del presidente Noboa, de los 17 meses. Ya está el aumento de la capacidad de producción de la amistad, del campo amistad, este campo gasífero, ¿no? Ya está en proceso. Bueno, hay que acelerarlo, hay que ponerle atención. Y entonces la ministra que ha sido confirmado, pues tienen que empezarle a presionar a Petroecuador para que termine el proceso de licitación, porque si hay, como dicen ellos, hay interés en compañías internacionales, bueno, pues no les vamos a defraudar, perdiendo el tiempo, tienen que estar todos los permisos listos y entonces este proyecto, esta licitación sería exitosa. Y luego tenemos lanzado sísmica 2D casi en toda la costa de Ecuador, costa afuera. Ahí hay otro prospecto muy interesante de posibilidades de potencial de más petróleo y más gas natural. gracias por sus opiniones tan valiosas. Sin duda, estimado ingeniero René Ortiz,
Es usted uno de los hombres que tiene muy clara la película, mucho conocimiento, el trabajo que usted dejó hecho en materia investigativa, en la implementación de proyectos que están allí y que son perfectamente viables y que, como usted lo ha dicho, muchos habían quedado rezagados por esa burocracia dañina y destructiva y otros, pues definitivamente por falta de recursos. Confiamos en que el gobierno del presidente Daniel Noboa, junto con cada uno de sus secretarios de Estado, pongan el pie en el acelerador y puedan dar paso a que la empresa privada pueda participar activamente en la implementación y ejecución de estos proyectos. Una exhortación claro que final, sí. si me permite. Adelante. Una exhortación final. Están definidas las reglas del juego, ley, reglamentos y todo, para libre importación de gas natural y libre importación de gasolinas y diésel premium y gasolina premium directamente por parte de las compañías. Ya está listo todo, inclusive la tarifa que tienen que pagar por el transporte vía los pipelines de Petroecuador y por los almacenamientos en todas las provincias de Petroecuador. Ya está definido todo esto. Aquí esperamos nosotros que el sector privado, como son las compañías Terpel, PIS, Primax, que respondan a este marco jurídico que ya está y que el presidente dice el sector privado es el que tiene que participar en activamente. Entonces, hagan las importaciones directamente ellos. Ya lo pueden hacer. Ya estaban preparados para hacerlo durante mi administración. Primax ya estaba preparado, Terpel también estaban preparados. Ahora sé que hay un cambio bastante importante, solo de dueño, nada más. Es decir, Primax ha sido vendido en Perú. Primax Internacional ha sido vendido a Aramco. Aramco es el más grande gigante petrolero que existe hoy en el mundo. Esto es una señal muy importante de un inversionista grande y claro, lo que ya está ocurriendo en Perú se refleja acá, se va a reflejar acá en Ecuador y va a ser muy importante porque Primax cambia de nombre simplemente de propiedad, cambia a Aramco y también a Colombia. Entonces, hay buenas noticias de cómo también los inversionistas extranjeros están mirando a esta región y en particular, en este caso, a la apertura que ha propuesto el presidente Noboa en su discurso original. Enhorabuena. Enhorabuena por el país, qué buena noticia, oiga, de verdad que es muy importante. A ponerle el pie al acelerador y esperemos... ponerle el pie en el acelerador y esperar mejores días para el Ecuador. Ingeniero, gracias por su presencia y por haber comparecido esta mañana aquí junto a nosotros. Oiga, se me quedaron temas en el tintero, pero reprogramamos en una entrevista para una próxima oportunidad. ¿Te parece? Por supuesto, con mucho gusto. Listo, un fuerte abrazo. Gracias por haber estado aquí en WQ Noticias. Ha sido la comparecencia esta mañana del ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas. Óiganme, rápidamente...